edificación y propagación de la iglesia. Edificación y propagación de la iglesia. Y el texto base en el cual vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro Dios se encuentra en Efesios capítulo 4, versículos 7, 11 al 16. Capítulo 4, versículo 7, luego pasamos al 11 hasta el 16. Si me pueden acompañar con la lectura de esta porción de la palabra de nuestro Dios. Repito, Efesios capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra de Dios: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hablando esta parte del don que todo cristiano ha recibido por medio del Espíritu Santo de nuestro Dios que mora en nuestros corazones. O sea, desde el momento en que un hombre o una mujer en arrepentimiento y fe cree en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, dice la palabra de Dios que es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Venimos a ser templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y con esa morada, hermanos, como mínimo el creyente, el Hijo de Dios, recibe un don. Como mínimo recibe un don. Es una capacidad sobrenatural que no le pertenece. Parece que al hermano le entusiasmó el saber de que tiene un don. Como mínimo. No, por favor. Está bien, sí. Bueno. Por supuesto, hermanos, que un cristiano puede tener más de un don, pero como mínimo tenemos un don, una capacidad sobrenatural que el Señor nos regaló en Cristo Jesús para poder servir en la obra. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo aquí el versículo 7. Luego el 11 dice, siguiendo con los dones, y Él mismo, hablando del Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué objetivo? A fin, dice. El objetivo, el propósito de estos dones es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un varón maduro. Si la palabra perfecto significa aquí maduro espiritualmente, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, por lo cual recibió el don, según la actividad propia de cada miembro que tiene un don, y estamos hablando de que cada uno ejerza su don dentro de la iglesia, para que esto sea así, dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Vamos a orar, hermanos, para continuar. Bendito Dios, una vez más, gracias por este tiempo en que podemos nuevamente abrir tu palabra con libertad, Señor. Y te damos gracias porque sabemos que hay lugares en el mundo donde por esto muchos hijos tuyos están siendo perseguidos. Están, Señor, en las cárceles y algunos hasta han experimentado, mi Dios, el martirio.
Mi Dios, gracias porque aquí en Paraguay y en este lugar todavía podemos leer tu palabra con esta libertad. Ayúdanos, mi Dios, a darle el valor que tiene realmente, a valorarle. Ayúdanos, mi Dios, en esta mañana que cada uno de nosotros podamos poner la atención que mereces, que merece, mi Dios, la exposición de tu palabra. Y que tu palabra pueda encontrar en nuestros corazones esa tierra fértil donde pueda germinar, florecer y dar frutos en nuestras vidas. Oh Dios de Israel, oramos por aquellas personas que en este mismo momento están arriesgando sus vidas, la de sus familias, su economía, su trabajo, lo que sea, por abrir tu palabra para estudiarla. Y en el nombre de Jesús, que tu nombre sea glorificado tanto en aquellos lugares como también en este lugar, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Edificación y propagación de la iglesia del Señor. La edificación de la iglesia del Señor Jesús es una de las verdades que la iglesia local debe practicar. Sabemos, hermanos, que la iglesia del Señor es una sola, ¿sí? Un solo cuerpo, dice la palabra del Señor. A eso lo llamamos nosotros la iglesia universal. Y es invisible. Vean donde hay. O sea, porque antes de yo pico colectivo, vean 3, 4 creyendo y bebendo. Miembros de la iglesia universal del Señor, miembros del cuerpo de Cristo, pero nosotros no sabemos. Por eso decimos que esa iglesia universal es invisible, pero se hace visible a través de las iglesias que están en cada una de las localidades en el mundo entero, y a eso se le llama iglesia local. Y sí, la iglesia local, hermanos, es visible. La iglesia local, hermanos, en todos los lugares donde estén, tienen que ser portadores de la luz del Señor en medio de las tinieblas. Y hermano, la gente fuera o llama ape o de yara la luz del Señor, que aquí está brillando la luz del Señor, y que conforme a lo que Dios mandó a Moisés, que nunca se tendría que apagar aquel candelabro de oro en el tabernáculo, luego en el templo, simboliza, hermanos, que la iglesia del Señor en la iglesia del Señor nunca tiene que dejar de brillar la luz del Señor. Por eso el Señor dice, hermanos, que somos luminares. Ahora, seguramente en nuestra mente estamos pensando que aquí es donde no tiene que dejar de brillar la luz. Sin embargo, hermanos, más específicamente estamos hablando de cada uno de nosotros. Que donde quiera que estemos, hermanos, no tiene que dejar de brillar la luz del Señor. Porque cada uno de nosotros que somos templos de Dios. El verdadero templo, el verdadero lugar de adoración de Dios sos vos y soy yo. A pesar de ya ve, la iglesia, hermanos, se convierte en el templo. La comunión de los cristianos se convierte en el lugar donde Dios está siendo adorado. Por eso el Señor dice que no nos dejemos, no dejando de congregarnos. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos, unida está haciendo la casa de Dios, el templo, lugar de adoración de nuestro Dios. Bueno, la edificación de la iglesia, hermanos, es una verdad. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esta verdad, hermanos, nosotros como iglesia local tenemos que practicar. Eso tiene que ser una realidad en esta iglesia local y en todas las iglesias locales. Para que este objetivo se cumpla, para que la iglesia del Señor se edifique, sea edificado, hermanos, Dios, hemos leído, ha dado dones a cada uno de los miembros de su iglesia. El versículo 7 ya leímos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Eso también lo encontramos en Romanos capítulo 12, si podemos abrir por favor allí.
están los libros antes de Efesios, capítulo 12, versículo 4 al 6, en su primera parte. Dice Romanos capítulo 12, versículo 4 al 6, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y ahí empieza un poco a mencionar los dones. Ahí en Efesios capítulo 4, versículo 11, encontramos que Jesucristo mismo constituyó apóstoles, profetas. Son dos dones que se lo conoce como fundantes. Va europea porque Dios, el Señor Jesucristo, utilizó estos dones para ir poniendo sobre la piedra principal, sobre el fundamento principal que es Cristo, las primeras rocas que a través de los apóstoles y de los profetas fueron puestos. ¿Sí? Sabemos, hermanos, que la Biblia la escritura no estaba completa en aquel tiempo, solamente estaba el Antiguo Testamento. Y todo lo nuevo estaba viniendo justamente a través de los apóstoles, a través de los profetas. ¿Sí? ¿Se entiende? Hoy día dice la palabra del Señor que su revelación ha sido terminada, completada. Lo que Dios quería que vos y yo conozcamos de Él, ya lo reveló todo. Evidentemente, hermanos, que este libro que fue escrito, dice, aproximadamente por 40 escritores, en un lapso de 1500 años, no tiene todo de Dios, porque Dios es eterno, y Jesucristo mismo dijo que la vida eterna consiste en conocerla a Dios. Una eternidad vamos a pasar conociéndole a nuestro Dios. Pero lo que era necesario que nosotros, la criatura amada de Dios, sepamos de Él, Él lo reveló aquí. Y cuando se cerró esto, cuando Dios reveló todo lo que vos y yo necesitamos, entonces, por ejemplo, estos dos dones que hemos mencionado, apóstoles y profetas, han terminado. Dios ya no necesitó porque ya reveló todo. Por eso, hermanos, decía también aquí que importante, hermanos, que crezcamos, que maduremos, para que no seamos arrastrados por ningún viento de doctrina. Que el hombre, hermanos, fabrica, inventa para engañarnos. Hoy día ustedes van a escuchar, hermanos, que hay profetas, que hay apóstoles de nuevo. Y el ascenso, hermano, no me recuerdo cuál era la jerarquía que están alcanzando ya ahora. Me viene el nombre de querubín. ¿Alguien conoce eso? De que ya es así, de que el apóstol ya está ascendiendo a otra jerarquía maya. Y la gente, hermanos, creyentes, cómo se dejan engañar, porque no estamos crecidos espiritualmente. Hoy día, por ejemplo, nos atrevemos a querer declarar palabras de fe, dicen ellos, que tienen que obligar a Dios, a nuestro soberano Dios, que escuchamos esta mañana en la Santa Cena, hace como Él quiere, cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos, ni como nosotros queremos. Y hoy día el hombre declara cosas que Dios dice que Dios está obligado a cumplirlas, porque ya lo dije. Recordarán aquella escena en la televisión cuando este hombre salió en la calle y dijo que Dios le declaró que fulano y sultano van a morir. ¿Se acuerdan? ¿Alguien vio esa parte? Cuando se da vuelta y dije, ya dije la palabra, ya lancé la palabra. ¿Qué significa eso, hermano? Que Dios está obligado a cumplir porque Él ya dijo. Esos son, hermanos, estratagemas de hombres que intentan engañarnos, arrastrarnos. Ni Jesucristo, hermano, lean los evangelios y encuentren allí si Jesucristo declaró algo y dijo, yo declaro.
Entonces, un ejemplo nomás doy, hermanos, de cómo necesitamos crecer espiritualmente. Necesitamos conocer la palabra del Señor, conocer a nuestro Dios, relacionarnos con nuestro Dios, de modo que estos tipos de vientos de doctrina no nos arrastren, no nos perjudiquen, como lo está haciendo. Y hermanos, ejemplo doy de estos dos dones fundantes que fueron necesarios en aquel entonces, pero que hoy día ya no lo es, porque ya está revelado todo lo que necesitamos saber en cuanto a la voluntad de Dios para nuestras vidas, para su iglesia. Ahora, los otros dones, como la que encontramos aquí en Romanos capítulo 12, porque también allí hay algunos dones que se lo conocen como, la palabra parcial, ¿cómo era, Miguel? Temporales, como el don de lenguas, por ejemplo. Que por cierto, hermanos, el don de lengua es hablar en lenguas humanas, no es hablar en lenguas inentendibles, extranjeras, extraterrestres. Pero sin embargo, la mala interpretación y también, hermanos, la perversión del corazón del hombre, y por tercero, la influencia satánica hace, hermanos, de que hoy día, en nombre del don de lenguas, muchas personas estén balbuceando cosas inentendibles. Si ustedes van a Hechos, van a encontrar de que todos los extranjeros que estaban en Jerusalén ese día adorando a Dios, todos, inclusive menciona cada país de donde venía la gente. Dice que escuchando el evangelio predicado por el apóstol Pedro y por los otros, se sorprendieron porque entendían lo que ellos decían, cada uno en su lengua, dice, claramente. Y cuando Pablo menciona que ni si hablase en lenguas angelicales, está utilizando una exageración. No que él hablaba en lenguas angelicales. Cuando decimos nosotros, ni si me van a matar no voy a hacer, es una exageración nomás que decimos, no, es que nos van a matar, ¿verdad? Y así nomás también Pablo dijo, pero se toman muchos de esos para decir que Pablo hablaba en lenguas angelicales. Es más, Pablo mismo prohíbe, hermanos, el hablar en lenguas, porque si alguien no va a interpretar lo que se dijo, de nada sirve, dice. Porque se edifica uno solo, y la iglesia, que es el objetivo principal, la edificación, no se edifica, porque nadie entendió en el idioma que se habló, o que alguien habló. Ese don, hermanos, va a volver a venir en un tiempo. Por eso es, como dije, temporal. ¿Por qué? Porque cesó. Pero todavía hay un tiempo, seguramente vamos a estudiar en su momento, en que se va a volver a ese don para señal. Ahora, menciono esto, hermanos, porque demasiado se habla en lengua hoy día, se balbucean. El hermano Miguel nos enseñó así, bien detalladamente, lo que significaba eso. Y había una palabra, Miguel, no me acuerdo, glosolalía, puede ser, la palabra griega, que significa que están balbuceando en un éxtasis en que llega. Y era una práctica de los griegos, específicamente de los corintios, que en sus cultos a sus ídolos, ellos entraban en un éxtasis, hermano, y hablaban, balbuceaban, y después no vamos a decir todo lo que hacían, porque lo que hacían, las prácticas de los cultos de los corintios, era realmente, hermanos, depravados. Se convirtieron algunos, y en la iglesia otra vez estaban haciendo eso. Por eso Pablo es que interviene con su primera carta, muy fuertemente hablando de eso. Hay que cuidarse, hermanos, ¿sí? De tanto que querés hablar en lengua, hasta vas a llegar a balbucear también. ¿Por qué? Porque es una sugestión, es algo que mentalmente vos te estás obligando a hacer. Y puede haber personas que dicen, yo he hablado en lenguas, pero justamente es eso. No es sorprendente, porque hasta los que adoran a Satanás lo hacen, pero nosotros no fuimos llamados a eso. Ejemplos de cómo, hermanos, hoy día hay vientos de doctrinas que están queriendo por lo menos confundirnos, ¿sí?
Y para eso, hermanos, nosotros necesitamos crecer. Para crecer, para que la iglesia crezca, se edifique, Dios dio dones. Y esos dones aquí nosotros estamos encontrando y seguramente vamos a volver a estudiar bien detalladamente. El otro pasaje que nos habla de los dones es 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 y el 11. Ustedes pueden también tomar nota si quieren, pero no vamos a leer, ya es suficiente. Encontramos que el Espíritu Santo da dones a quienes Él quiere. Y el don que Él quiere dar, que entiende seguramente la iglesia necesita. Lo cierto y lo concreto, hermanos, es que todos tenemos dones. No hay una sola persona que le tenga a Cristo en su corazón como Salvador y Señor, y por ende el Espíritu Santo mora en él o en ella, que no tenga un don. Ahora, es importante mencionar lo siguiente, que es indispensable que cada miembro de la iglesia local conozca, en primer lugar, y en segundo lugar, ministre su don, para que el cuerpo funcione correctamente y así sea edificado. Si yo, hermanos, uno de los miembros de mi cuerpo no funciona, no cumple su función, automáticamente todo el cuerpo sufre. Ese dedo el dedo más chico del pie, si por alguna razón yo no lo tuviera, hermanos, se me va a atacar. Increíble, pero así es. Un dedito que falte ahí, hermanos, ya me va a hacer caminar de una manera anormal. Y no me va a permitir también practicar de repente alguna actividad que exija velocidad o fuerza inclusive. ¿Se entiende? No hay un solo miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia local, hermanos, que no sea indispensable. Todos somos importantes. Todos somos necesarios. Y necesitamos, hermanos, que conozcamos nuestro don. ¿Y que para qué? Para que lo podamos ministrar, para que podamos servir en la iglesia con ese don, con esa capacidad. No te vas a sentir cómodo ni cómoda, ni satisfecho ni satisfecha, mientras no hagas aquello que Dios te llamó a hacer y para lo cual te dotó. Hermanos, el creyente sincero, el creyente que está creciendo, porque eso es importante, vamos a hablar en un paréntesis de eso, el creyente que está creciendo no se siente satisfecho sentado en la silla los domingos, no se siente satisfecho, no se siente realizado, no se siente bien, porque hay algo en su corazón, que es el Espíritu Santo, que le llama a hacer algo, y no se conforma con venir nomás a sentarse, nunca. Pero el creyente, hermano, que no está crecido, el creyente desobediente, el creyente, hermanos, que está dándole gusto a su carne y no al Espíritu del Señor, que no tiene comunión con Dios. Y hasta inclusive no viene a la iglesia. Y vamos a ver un poquitito todo eso, hermanos. Pero quiero, si podemos abrir por favor en Colosenses capítulo 2, ahora quiero pedirles que abran en ese pasaje, porque tenemos que hacer un paréntesis aquí, para que yo conozca mi don y lo pueda ministrar, hermanos, en la iglesia. Es necesario que esto que vamos a leer aquí sea una realidad en nuestras vidas. Dice Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Encontramos, hermanos, tres palabras: andad en Él. Lo primero, luego, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Miren, hermanos, que no estamos hablando de la enseñanza nomás, porque hay parte donde dice que tenemos que recibir la doctrina de Cristo, pero aquí estamos hablando de Cristo mismo. Si vos y yo le hemos recibido, le tenemos a Cristo en nuestro corazón como Salvador y Señor, hermanos, el resultado tiene que ser andar en Él. ¿Sí? Aquí tengo una pequeña expresión, dice: llevar a la práctica la vida de Cristo en mi caminar diario.
Esa es la evidencia, hermanos. Llevar a la práctica la vida de Cristo en mi caminar diario. Ese es andar en Él. Porque dice, por tanto, en consecuencia, como resultado de la manera que habéis recibido al Señor, aquí Pablo lo considera ya una realidad a quienes le están hablando. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Hermanos, por tanto, de la manera que cada uno de nosotros le hemos recibido a Cristo, ¿cuál tiene que ser el resultado en tu vida y en mi vida? Y se tiene que evidenciar Cristo a través de mi vida, de mi andar diario. Ese es un resultado, hermanos, es una realidad, es un resultado que no es diferente en nadie. O sea, no hay algo bíblico, hermanos, que anule esa realidad que tiene que ser en tu vida y en la mía. También dice arraigados. La palabra arraigado, hermanos, habla de una comunión vital. La misma cosa dice Jesucristo en Juan capítulo 15, versos 4 y 5, ¿se acuerdan? Vamos a leer Juan capítulo 15, versículo 4 y 5. Conocemos este versículo. Es lo mismo, hablamos de comunión vital. 4 y 5 de Juan capítulo 15 dice, casi le leí Lucas, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Comunión vital con Cristo, hermano. Ese es lo que significa arraigados en Él. Necesitamos tener una comunión íntima, personal, diaria, constante, cada vez más constante con el Señor. Si usted está con este y hermana testimonio, un va a poner no y que y la digo ese digo te voy a pedir oye ella de ya, porque acuiso algo, oye ella de ya di o por ahí alabanza, a pesar pasar su vive a peor de cuál pues nada eso es confianza, de esperanza. En medio del trabajo, eso es tener comunión, eso es permanecer en el Señor, hermano, porque sin eso, hermano, nada podemos hacer, no podemos servir al Señor, no podemos conocer nuestro don y mucho menos vamos a poder ministrar el don. Porque ustedes se darán cuenta, hermanos, que la ramita esa de la vid, pero ¿cómo le conocemos acá la planta? De la parralera. ¿Cómo? De la parralera. Ustedes ven, hermanos, que tiene unos frutos pesadísimos, ¿verdad, hermano? Esa es la idea que está transmitiendo aquí, que el peso de ese fruto vos no vas a aguantar si no estás arraigado, cimentado, si no estás unido constantemente a la vid verdadera, recibiendo la savia que vos y yo necesitamos. Hermanos, para servir al Señor Jesucristo, como mínimo tenés que tener, hermano, una comunión con el Señor personal. Si tenés una familia, tenés que tener una comunión familiar con Dios. El famoso altar familiar que hablamos siempre. Esa es una necesidad, hermano. El siervo, la sierva de Dios necesita todo el apoyo de su familia. No puedo yo salir a servirle a Dios, hermano, y mi familia ni sabe. O mi familia está dividida. O mi familia ni entiende lo que estoy haciendo. Mi familia tendría que estar orando, hermanos, cuando yo salgo a servirle al Señor. Yo tendría que saber que ellos saben lo que estoy haciendo, entienden lo que estoy haciendo, apoyan lo que estoy haciendo y están dispuestos a sufrir por lo que estoy haciendo. Porque si no lo entienden, mi familia va a ser una piedra pesadísima que no va a permitirme avanzar, no me va a permitir servirle al Señor, hermanos. Y cuando el enemigo me ataque, no voy a poder estar fuerte. Por eso, por ejemplo, uno de los requisitos de un anciano es que gobierne bien
su casa. Entonces, hermanos, arraigados significa tener una comunión vital con el Señor. ¿Cuántos de nosotros leemos todos los días la Biblia? ¿Cuántos de nosotros buscamos tener comunión con Dios a través de su palabra todos los días? Leyendo, meditando, memorizando, estudiando. Por supuesto, escuchando las prédicas. Qué importante y necesario, y volvemos a repetir eso, hermanos. Luego dice sobre edificados. Habla de una acción progresiva. No, eso no pasa de un día para otro. La sobreedificación, el crecimiento espiritual hacia la madurez espiritual es un proceso que nace de esa comunión íntima con el Señor, de eso de estar en la vid, conectados a la vid verdadera. ¿Sí? Y eso es un proceso continuo. Y no es algo que no hay que descuidar un solo día, hermanos. Porque así como tu comunión con el Señor y tu obediencia te permite crecer, tu desobediencia, mi desobediencia y mi pecado otra vez me hace retroceder. Es algo progresivo, es algo constante. ¿Sí? Entonces, hermanos, esto es necesario en nuestras vidas para, primero, conocer el don que tenemos. Si te interesa, hermano, si el Espíritu Santo de Dios quebranta tu corazón con respecto a ¿para qué te llamó el Señor? ¿Por qué estás aquí? Si tenés la misma pregunta que hizo Pablo cuando se encontró con Jesús camino a Damasco y le dijo, primero, ¿quién eres, Señor? Y segundo, ¿qué quieres que yo haga? Esa pregunta tiene que estar en tu corazón y en el mío, hermanos, todos los días, hasta que yo conozca cuál es mi don. Y mi comunión con el Señor y mi obediencia a los principios bíblicos me permita crecer, estar fuerte, ¿sí? Maduro, como para poder ministrar ese don. Todos tenemos dones, no todos los ejercemos. Algunos porque son nuevos están creciendo, pero aquellos que somos viejos como yo en la fe, 29 años, y todavía no estoy sabiendo qué, para qué, por qué. Hermanos, tengo un grave problema en mi vida. Necesito arrepentirme. Necesito humillarme delante de Dios, volverme a Él, entregarme a Él y vivir la realidad, vivir la verdad de estar arraigándome en Él. Si te molesta lo que te estoy diciendo o lo que estoy diciendo, hermano, el Espíritu de Dios está hablando en tu corazón. Si no te molesta en lo absoluto, hay un grave problema en tu vida. ¿Sí? El Señor está diciéndonos, hermanos, de que nosotros necesitamos tener comunión con Él para poder crecer. Y creciendo, conocer. Y conociendo, servir. Y sirviendo, hermanos, sentirnos por fin satisfechos, sentirnos por fin útiles en la obra del Señor. Y por supuesto, hermanos, como vimos, la iglesia crece, se edifica y cumple su función. La iglesia no va a atacar, pero mientras todos los miembros llamados por el Señor no estén así en esa condición, hermanos, la iglesia sufre, la iglesia local sufre, porque hay un miembro que no está funcionando, ¿sí? Y la Biblia dice que nos preocupemos por ese miembro. Por eso, hermano, hermana, muchas veces el pastor te visita, te llama, te ofrece, ¿verdad? Te aconseja, o el maestro, o Dios mismo a través de una prédica te está hablando, porque necesitamos, la iglesia local necesita que cada miembro esté sano, esté fuerte. Y cuando un miembro está enfermo, todos nos preocupamos por él, o por ella, porque le necesitamos sano, fuerte, para poder cumplir, hermanos, esta verdad que es el de ser edificados y que la iglesia del Señor se propague. Que justamente vamos a hacer ahora una pregunta. ¿En qué consiste la edificación de la iglesia? ¿Sí? ¿En qué consiste la edificación de la iglesia? Vamos a leer Mateo capítulo 28, versículo 18 a 20. Un pasaje muy conocido por todos
antes de que el Señor Jesucristo ascienda al cielo, dijo estas palabras a sus discípulos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, la edificación de la iglesia consiste en primer lugar en un crecimiento. Primero, el versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hermanos, hablamos de un crecimiento numérico. Este crecimiento numérico, hermanos, nos llama a trabajar fuera de la iglesia. Tiene que ver con la cantidad. Y la palabra id nos habla de algo dinámico. El crecimiento de la iglesia, en el cual consiste la edificación de la misma, tiene que ver, hermanos, primero con ir. No es estar estáticos en la iglesia, es salir. El sembrador salió a sembrar y se fue tirando semillas donde iba. Eso es la idea, hermanos, que nos transmite este primer punto en cuanto al crecimiento numérico. Hermanos, sinceramente, la iglesia local no es para evangelizar a inconversos. ¿Para qué dice Dios que dio dones a los hombres? Para edificación de la iglesia, para preparar a los miembros para la obra del ministerio. ¿Y cuál es el ministerio de la iglesia? Predicar el evangelio, ir y predicar el evangelio. No está mal invitar a gentes a la iglesia, no está mal, no digo que está mal. Pero hermanos, muchas veces nosotros invitamos a una persona en vez de predicar la palabra ahí mismo. ¿Me entienden? Pensamos que el pastor o los maestros nomás pueden predicar el evangelio. Equivocación. La iglesia, hermano, está para que seamos edificados, entrenados, equipados para salir a cumplir la obra del ministerio. La iglesia, la reunión de la iglesia, hermano, es para edificación en ese aspecto. Y el trabajo está afuera, en el mundo, ahí en las tinieblas. La otra vez, hermanos, una señora se fue a visitarla a un enfermo en IPS y no le predicó el evangelio. Le voy a invitar al pastor que venga a predicártele. Le llamó al pastor: pastor, vení, puedo predicarle acá, una señora está muy mal, vení, puedo predicarle. El pastor haga del trabajo porque, ¿cómo se le dice? Bivocacional. Cuando llegó la señora, ¿qué pasó? Ya murió. Murió sin Cristo, hermano. Porque ese miembro de su iglesia no le predicó el evangelio. ¿Se dan cuenta cómo tenemos muchas veces conceptos errados? Y el pastor le tuvo que amonestar a la hermana. La próxima hermana de predicar su aniversario no hay. Si vos le predicabas, podemos descansar de que hay esperanza de que se haya ido a un lugar mejor. Hermanos, en primer lugar, el crecimiento tiene que ver con el trabajo de la iglesia afuera, con la comisión que recibió la iglesia de ir, de salir y sembrar la semilla poderosa del evangelio. Marcos capítulo 16, versículo 15 dice más claramente: por tanto, id y predicad el evangelio. ¿Sí? ¿Se entendió? El segundo aspecto de la edificación de la iglesia en cuanto al crecimiento es en lo espiritual. Esto sí es dentro de la iglesia, hermano. ¿Sí? Y tiene que ver con el discipulado, con la enseñanza y la madurez espiritual. Hebreos capítulo 5, vamos a leer, por favor, hermanos, versículo 11 al 14. Aquí el escritor de este libro presenta una situación lamentable en la vida de un cristiano. Repito, hermanos, el escritor de Hebreos aquí presenta una situación lamentable en la vida de un cristiano. Dice, capítulo 5, versículo 11, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros,
después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que han alcanzado perfección, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la cual, hermanos, sirve para crecimiento. Hermanos, nunca es tarde para crecer, ¿sí? Tal vez esto que este escritor de Hebreos dice está hablando de mí. Yo me estoy sintiendo identificado después de 29 años. Todavía no sé qué es mi don. Todavía no sé para qué el Señor me llamó. Todavía vengo los domingos y me voy. Eso nomás puede ser, pero no es tarde. Yo hoy puedo tomar la decisión de reconocer, hermanos, mi falencia, mi negligencia, mi rebeldía. Porque eso es desobediencia, hermanos. Segunda de Pedro 3:18 dice: por tanto, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un mandamiento, hermanos, crecer. Tenemos todo lo necesario para crecer. Y en la iglesia Dios dice, proveyó de maestros, pastores y evangelistas, para que en la iglesia el que viene crezca. Pero si yo vengo, hermanos, con un oído cerrado, con un corazón duro, con un corazón rebelde, desobediente, ¿cómo voy a crecer? Dios necesita un corazón dócil, humillado, un corazón dispuesto, hermanos, a hacer su voluntad. Y Dios va a obrar en nuestras vidas para crecer. Hoy es el día, hermanos. Hoy es el día para cada uno de nosotros. La iglesia del Señor Jesús, en primer lugar, hermano, es evangelista. ¿Por qué? Evangeliza fuera a los inconversos, a través de los miembros de la iglesia, ¿sí? No a través del pastor solamente, ni de los maestros solamente. No, hermanos, trayendo a inconversos a la iglesia. No está mal, pero no es eso, hermanos. No tiene que ser eso la política. No tiene que ser eso la constante, la costumbre. ¿Sí? El diseño del Señor Jesucristo es que su iglesia salga afuera, hermanos, como luminares. Y allí, en las tinieblas, predique con su vida, con su boca. ¿Sí? Y en segundo lugar, hermanos, dentro de la iglesia a los creyentes. Entonces la iglesia del Señor Jesucristo, hermanos, tiene que ser evangelista. Afuera predicando el evangelio, adentro edificando a los hermanos, preparando a los hermanos, entrenando a los hermanos para la obra del ministerio. Pero cabe, hermano, tu compañero de trabajo sabe que sos creyente. Ya le diste para un folleto a tu vecino inmediato. Tus parientes saben que sos creyente. Han escuchado el evangelio de tu boca en algún momento. Hermanos, para eso estamos en este mundo, como representantes del Señor Jesucristo, como proclamadores. Ahora, el segundo aspecto de en qué consiste la edificación de la iglesia, hermanos, es su propagación, su extensión. En este tiempo, la iglesia es el medio que le place a Dios utilizar para extender la fe cristiana sobre la tierra. Sabemos de memoria lo que dice primera de Pedro 2:9. Vosotros sois, dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Reales sacerdotes, que Dios dice sacó de las tinieblas para que podamos anunciar sus virtudes donde quiera que estén. La iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo. Eso nos da la idea también, hermanos, de que Cristo es conocido a través de su iglesia. Así como ustedes pueden conocerme a mí, a Antolín Herrero, solo cuando me vieron físicamente. Así también el mundo puede conocer al Señor Jesucristo solamente a través de la iglesia local. Y a través de cada uno de nosotros, donde quiera que estemos. A quienes se nos llaman cristianos, pequeños Cristo. Y donde quiera que estemos, recuerden, hermanos, tenemos que andar como Él
anduvo. Eso decía hace rato, que si hemos recibido a Cristo, pues entonces tenemos que andar en Él. Es decir, cada día, hermanos, que amanecemos con vida, tenemos que procurar que Cristo viva en nosotros, a través de nosotros. Entonces, de esta manera lo que estamos diciendo, hermanos, es que la iglesia del Señor, aparte de ser evangelista, es visionaria. Y la iglesia local tiene que vivir esa realidad. La iglesia del Señor es evangelista. Tiene la misión, la comisión de evangelizar afuera y de preparar adentro a los miembros para salir afuera a trabajar. Y en segundo lugar, la iglesia del Señor es evangelista. El Señor Jesucristo dijo, por tanto, y tapejó, anipeputati. En Jerusalén tuvo que, hermanos, permitir una gran persecución después de la muerte de Esteban para que los apóstoles mismos pudieran desarraigarse de Jerusalén y empezar a salir. Y después de eso, hermano, allá en Antioquía nació una iglesia. Y después fue la base, el PC de Pablo para sus viajes misioneros. Se dan cuenta después que la iglesia salió, se fue y predicó. Y esa fue la primera iglesia gentil allí en Antioquía. Hermanos, nosotros tenemos que orar al Señor para que esto que el Señor pensó cuando murió por su iglesia, cuando, como dice Efesios 5:25, se dio a sí mismo por ella, para presentársela a sí mismo una iglesia que fuese sin mancha, sin arrugas. Hermano, Él tiene un pensamiento, una voluntad establecida para su iglesia. Para que esa voluntad sea realidad en nuestra iglesia local, hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Y después tenemos que ser consecuentes con eso. Es decir, hermanos, esta mañana aquí tenemos que salir con la firme decisión, hermanos, de donde quiera que yo esté y vaya, que yo predique la palabra, que yo entregue folletos. No puede estar más mi vecino sin haber escuchado, sin haber recibido algún folleto en estos 18 años, 17 años que estoy en ese lugar. Hablo de mí. Conclusión, hermanos. Si podemos leer Romanos capítulo 10, donde encontramos justamente unas preguntas retóricas que ya tienen una respuesta. A leer, si prestan atención, por favor, dice versículo 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Va esa o creeta, perdón, va esa o invocata lando creído. Va esa o creeta lando enduino. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Va esa o endutas y cuey. O crees jamás o invocas jamás y ponen la predicar sobre fuera. Si vos y yo, hermanos, no hablamos, no predicamos allí afuera, esas personas que están necesitando creer para poder invocar verdaderamente el nombre de Dios, no lo van a hacer. Y dice después, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén, hermanos. La iglesia del Señor tiene que ser evangelista, o sea, es evangelista. Lo que nosotros tenemos que decidirnos, hermanos, a que sea una realidad a través de nuestra vida, miembros de la iglesia local de Villaliza, esta verdad, desde hoy en adelante. Y también tiene que ser misionera, la iglesia tiene que enviar, hermanos. Vamos a ver la conclusión, hermanos, y alguna aplicación. La iglesia del Señor Jesucristo es evangelista y misionera. El primero habla de su crecimiento numérico, afuera, que se conviertan la gente y vengan aquí a ser enseñados, discipulados, a ser llevados hacia la madurez espiritual. Y en segundo lugar, hermanos, crecimiento espiritual. El segundo de su propagación sobre la tierra. Repito porque no tiene sentido lo que dije. La iglesia del Señor Jesucristo es evangelista y misionera. El primero habla de su crecimiento numérico y espiritual. El segundo de su propagación sobre la tierra. Es necesario, hermanos, que seamos conscientes y
consecuentes con esta verdad. ¿Cómo? En cuanto a la iglesia en cuanto a que la iglesia del Señor es evangelista, teniendo comunión con el Señor a través de la oración, de su palabra y de la obediencia. Tenemos que tomar una decisión, hermanos. Ella contigo, hermano, ya llegan a la huiro. Porque huiro para ir, hermano, cuando un creyente dice que es creyente y no tiene comunión con su Señor. Cuando el Señor dice, hermano, sin mí nada podéis hacer. Coge lento la guaraní, pero hermano, huiro para ir, la gente de Coveña, ya y con doña de Carretilla y la gente de acá. Huiro para ir, la gente de Coveña. Increíble, pero si estás y buscas al Señor de todo corazón todos los días de tu vida, ahí, hermano, nuestra vida va a tener sentido, propósito. Amén. Conociendo nuestro don y ministrándolo en la iglesia. Esa es la segunda aplicación. Sin lo primero no se puede. Si yo no crezco espiritualmente, si no tengo comunión con Dios, hermanos, si no estoy procurando agradar a Dios en mi vida diaria, personal, no voy a crecer espiritualmente. Y si no crezco espiritualmente, es difícil que conozca mi don. Y mucho menos que lo pueda ministrar en la iglesia. Tercero, siendo un proclamador del evangelio donde quiera que esté. Esa es la tercera manera de aplicar esto que estamos nosotros hoy considerando. Una de las verdades para la iglesia del Señor. Siendo un proclamador del evangelio donde quiera que esté. Hermanos, tenemos que decidir dejar de ser testigos mudos. La testigo no vale va a ver, hermano, lo aquí vivir. Si nos va a contar lo que sabe, lo que vio y lo que experimentó, no sirve de nada. Volvemos a decir esa palabra fuerte, pero una realidad. Huiro para ir a hacer ecoveina, hermano. Si yo no salgo a dar testimonio de lo que sé, de lo que estoy experimentando. Y ¿saben qué, hermano? Dando eso al mundo, no voy a perder nada. Porque lo que tengo es eterno, no se desgasta. Es más, es malo guardarlo. Tener para mí solo es malo delante del Señor. Dios quiere que yo dé eso. Y no voy a perder un solo centavo del valor que tiene esa vida eterna que yo recibí por gracia también. De gracia recibí, de gracia tengo que dar, hermano. Es más, el valor allá arriba se acumula a mi favor a medida que yo doy, invierto. Recuerden, hermanos, que el Señor va a venir un día a rendir cuentas conmigo. Y depende de lo que yo esté haciendo con esto que Él me dio, para que Él me diga, buen siervo, entra en el reposo de tu Señor. O que me diga, mal siervo, en lo poco fuiste infiel. Así que, hermanos, seamos proclamadores del evangelio. En cuanto a que la iglesia del Señor tiene que ser misionera, hermanos, empecemos a orar por las misiones y misioneros. Ser consecuentes con eso, hermanos, es que en primer lugar empecemos a orar por los misioneros y por las misiones. No deberíamos de olvidarnos, hermanos. Hay mucha gente que están arriesgando su vida ahí en el frente de batalla. Han dejado todo por ir a servir al Señor. Y nosotros que estamos de estos lados, como mínimo tendríamos que estar apoyándoles en oración. ¿Sí? Segundo, hermanos, apoyando económicamente a las misiones. Hermanos, nosotros aquí damos para la obra del Señor. Y es un privilegio también, como dijo el hermano, el poder dar para la extensión del reino del Señor. Nos va a faltar, hermanos, si vos y yo le damos al Señor lo que es del Señor. En primer lugar, recibir mi dinero, que mi administración empiece por darle al Señor lo que es del Señor. Nos va a faltar, hermano. Pero falta porque hay desobediencia. Falta porque pecamos contra Dios al desobedecer en ese. Y pecamos, hermanos, porque no tenemos fe. Porque yo pienso, si doy me va a faltar. Tenemos hacer, hermano, no faltamos años de más. Porque Dios es el que nos manda hacer eso. Y Él se hace responsable. Y ninguno de los que confiamos en Dios jamás seremos avergonzados en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, con su palabra.